Séptimo libro. La alegoría de la caverna. Represéntate ahora el estado de la naturaleza humana respecto de la ciencia y de la ignorancia, según el cuadro que de él voy a trazarte. Imagina una vivienda subterránea, que tiene una abertura que deja libre el paso a la luz. En ese antro, unos hombres encadenados desde su infancia, de suerte que no puedan cambiar de lugar ni volver la cabeza, por causa de las cadenas que les sujetan las piernas y el cuello, pudiendo solamente ver los objetos que tengan delante. A su espalda, a cierta distancia y a cierta altura, hay un fuego cuyo fulgor les alumbra, y entre ese fuego y los cautivos se halla un camino escarpado. A lo largo de ese camino, imagina un muro semejante a esas vallas que los titiriteros ponen entre ellos y los espectadores, para ocultar a estos el juego y los secretos de las maravillas que les muestren. Figúrate unos hombres que pasan a lo largo de ese muro, portando objetos de todas clases, figuras de hombres y de animales de madera o piedra, de suerte que todo ello se aparezca por encima del muro. Ante todo esto, ¿crees que los cautivos verán otra cosa de sí mismos y de lo que se halla a su lado, más que las sombras que van a producirse frente a ellos al fondo de la caverna? ¿Verán, asimismo, otra cosa que las sombras de los objetos que pasen por detrás de ellos? Y si pudiesen conversar entre sí, ¿no convendrían en dar a las sombras que ven los nombres de esas cosas mismas? Y si al fondo de su prisión hubiera un eco que repitiera las palabras de los que pasan, ¿no se figurarían que escuchen hablar a las sombras mismas que pasan por delante de sus ojos? Por último, ¿no creerían que existiese nada real fuera de las sombras? Mira pues lo que naturalmente habrá de sucederles si son libertados. Si se desata uno de los cautivos y se le obliga inmediatamente a levantarse, a volver la cabeza, a caminar y a mirar hacia la luz, nada de eso hará sin infinito trabajo. La luz le abrazará los ojos y el deslumbramiento que le produzca le impedirá distinguir entre los objetos cuyas sombras veía antes. ¿Qué crees que respondiera si le dijeran que hasta entonces no ha visto más que fantasmas, que ahora tiene ante los ojos objetos más reales y más próximos a la verdad? Si se le muestran luego las cosas a medida que vayan presentándose y se le obliga, en fuerza de preguntas, a decir qué es cada una de ellas, no se le sumirá en perplejidad y no se persuadirá a que lo que antes veía era más real que lo que ahora mismo se le muestra. Y si se le obliga a mirar al fuego, ¿no enfermaría de los ojos? ¿No desviaría sus miradas para dirigirlas a la sombra que afronta sin esfuerzo? ¿No estimaría que esa sombra posee algo más claro y distinto que todo lo que se le hace ver? Si ahora se le arranca de la caverna y se le arrastra por el sendero áspero y escarpado hasta la claridad del sol, qué suplicio no será para él así será arrastrado, qué furor el suyo. Y cuando haya llegado a la luz libre, ofuscados con su fulgor los ojos, ¿podría ver nada de la multitud de objetos que llamamos seres reales? Le sería imposible al primer instante. Lo que mejor distinguiría sería primero las sombras, luego las imágenes de los hombres y de los demás objetos, pintadas en la superficie de las aguas. Finalmente, los objetos mismos. De ahí dirigiría sus miradas al cielo, cuya vista sostendría con mayor facilidad durante la noche, al claro de la luna y de las estrellas, que por el día y a la luz del sol. Finalmente, se hallaría en condiciones no sólo de ver la imagen del sol en las aguas y en todo aquello en que se refleja, sino de fijar en él la mirada, de contemplar al verdadero sol en verdadero lugar. Después de esto, dándose a razonar, llegará a concluir que el sol es quien hace las estaciones y los años, quien lo rige todo en el mundo visible, y que es en cierto modo causa de lo que veía en la caverna. Si llegara entonces a recordar su primera morada, la idea que en ella se tiene de la sabiduría y a sus compañeros de esclavitud, no se alborozaría de su mudanza y no tendría compasión de la desdicha de aquellos. ¿Crees que sintiera todavía celos de los hombres, de las alabanzas y recompensas allí otorgados, al que más rápidamente captara las sombras a su paso, al que recordase con mayor seguridad las que iban delante, detrás o juntas, y que por tal razón sería el más hábil en adivinar su aparición, o que envidiara la condición de los que en la prisión eran más poderosos y más honrados? Dudo que estaría dispuesto a soportar todos los males de ese mundo, si de nuevo regresara a su prisión
para volver a ocupar en ella su antiguo puesto, ¿no se encontraría como enceguecido en el súbito tránsito de la luz del día a la oscuridad? ¿No daría que reír a los demás? ¿Qué dirán de él que, por haber subido a lo alto, ha perdido la vista? Añadiendo que sería una locura que ellos quisieran salir del lugar en que se halla, y que si a alguien se le ocurriera querer sacarlos de allí y llevarlos a la región superior, habría que apoderarse de él y darle muerte. Esa es, pues, la imagen de la condición humana. El antro subterráneo es el mundo visible, el fuego que lo iluminaba, la luz del sol. El cautivo que sube a la región superior y la contempla es el alma que se eleva hasta la esfera inteligible. Dios sabe si esto es cierto. En los últimos límites del mundo inteligible está la idea del bien, que se percibe con trabajo, pero no puede ser percibida sin concluir que ella es la causa primera de cuanto hay de bueno y de bello. Ella, en este mundo visible, produce la luz y el astro de quien la luz viene directamente, que en el mundo invisible engendra la verdad y la inteligencia. Preciso, en fin, tener puestos los ojos en esa idea, si queremos conducirnos cuerdamente en la vida pública y privada. Que no te extrañe que los que han llegado a esa sublime contemplación desdeñen la intervención de los asuntos humanos, y que sus almas aspiren sin tregua a establecerse en ese eminente lugar. Es de extrañar que un hombre, al pasar de esa divina contemplación a la de los miserables objetos que nos ocupan, se turbe y parezca ridículo cuando, antes de haber familiarizado con las tinieblas que le rodean, se ve obligado a disputar ante los tribunales o en algún otro lugar acerca de sombras y fantasmas de justicia, y a explicar en qué forma los concibe ante personas que jamás vieron la propia justicia. Un hombre sensato se hará la reflexión de que la vista puede ser turbada de dos maneras y por dos causas: por el paso de la luz a la oscuridad o por el de la oscuridad hacia la luz. La responsabilidad de los cautivos ahora libres. Vemos por fin que todos poseen en su alma la facultad de aprender, con un órgano destinado a ello. Todo consiste en apartar ese órgano de la visión de lo que nace y muere a la contemplación de lo que es. La facultad de saber está enfocada en dirección incorrecta. Solo es cuestión de corregirla, pues según la dirección que se le imprima, esta facultad será útil, inútil, ventajosa o nociva. Pero hay que ser cuidadosos, pues ni los que han recibido educación alguna, ni aquellos que han dejado pasar su vida en el estudio y la meditación son propios para la gobernación del Estado. Los primeros, porque no tienen un fin fijo a que puedan referir toda su conducta, y los segundos, porque jamás consentirán en encargarse de tal lío, pues se consideran ya en islas afortunadas. Por tanto, debemos obligar a los de naturaleza excelente a que se apliquen a contemplar el bien en sí mismo y a elevarse hasta él, para luego hacerlos descender a la morada común con los prisioneros, para que, luego de familiarizarse, juzgue mejor que ellos las cosas que allí se dan, y tome las justas decisiones. Solo así nuestro estado podría hacerse realidad. Posteriormente, ya podremos dejar a tales sujetos elevarse de nuevo y quedarse allí si lo desean, pues claro que no estiman por sí mismo el cargo público. Esta es, por cierto, otra señal de que ellos deben tenerlo, pues debe confiarse la autoridad a aquellos que no están celosos de poseerla. Ciencias del ciclo propedéutico. Examinemos ahora cómo haremos pasar a los de la naturaleza excepcional de las tinieblas a la luz, a la verdadera filosofía. Necesitamos ciencias que eleven al alma de lo que nace y perece hacia lo que es. Ya hemos acordado la importancia de la gimnasia y la música, pero no me refiero a estas materias ahora mismo, pues la gimnasia tiene por objeto lo que está sujeto a la generación y a la corrupción. La música, por su lado, solo se encarga de acordar, regularizar y armonizar el alma. Nada de esto enseña lo que es. Una ciencia como la que solicito tiene por objeto la clase de cosas que invitan al alma a la reflexión. Entiendo por estas cosas las que incitan dos sensaciones contrarias al mismo tiempo, como cuando juzgamos una cosa pequeña respecto a algo, pero grande respecto a otra, por lo que el alma así perpleja pide auxilio al entendimiento para saber si la cosa a que se refiere
es efectivamente una sola o dos distintas, y qué es lo grande y lo pequeño en sí. De eso se encarga el entendimiento, de distinguir entre un algo visible y un algo inteligible. La aritmética y la logística tienen por objeto el número, por lo tanto, son del tipo de ciencias que buscamos, pues obligan al alma a razonar sobre este en sí mismo. Nunca sus cálculos versan sobre algo palpable, mientras que, por otra parte, esas disciplinas tienen otra ventaja, pues los calculadores tienen mucha más facilidad para casi todas las ciencias. Obliguemos a estos hombres no a que usen su conocimiento para los negocios, sino para las necesidades de la guerra. La geometría es otra de esas ciencias, pues tiene por objeto lo que es siempre, no lo que nace y perece, es decir, las formas de las cosas. Por lo tanto, atrae al alma hacia la verdad. Además de esta ventaja, igualmente predispone al alma al resto de ciencias, y en cuanto a la guerra, un geómetra es quien mejor conoce el terreno. La astronomía, igualmente, purifica y reanima el órgano del alma extinguido por el cual percibimos la verdad. No hace, simplemente como creen algunos, que el sujeto mire al cielo con la boca abierta, pues en realidad no hay nada sensible que sea objeto de ciencia. La belleza del cielo visible es sólo la imagen del cielo inteligible, así como las figuras lo son de aquello que representan en geometría. Finalmente, la dialéctica, que es el ápice de todas ellas. Esta ciencia puramente espiritual, sin que haga uso de los sentidos, hace que el sujeto se eleve tan solo por medio de la razón hasta la esencia de las cosas, y puede hacer incluso que se capte la esencia del bien, límite de los conocimientos inteligibles, así como quien ve el sol ha llegado al límite de los conocimientos de las cosas visibles. Esta ciencia es superior al resto, pues mientras que las demás solo se ocupan de la opinión, de los gustos, de las producciones, y de las cuales, incluso las mejores, como la geometría y las otras que mencionamos, que no dan razón de las hipótesis de que parten, la dialéctica es el único método que, dejando de lado las hipótesis, se remonta hasta el principio para establecerlo firmemente. Extrae poco a poco el ojo del alma del terreno pantanoso en que se halla y lo eleva con la ayuda de las otras artes hasta las ideas mismas más puras. La dialéctica es el supremo ápice y colmo de las demás ciencias, que cierra la serie de ciencias que importa aprender. Siglo propedéutico. Ahora bien, respecto a quiénes y cómo enseñaremos estas ciencias, ya se ha dicho el tipo de naturaleza que necesitamos. Nada de espíritus bastardos. Además de eso, debemos considerar desterrar de la enseñanza todo lo que pueda ser de coacción y traba. Un espíritu libre no debe aprender nada como esclavo. Las lecciones que por fuerza se hacen entrar en el alma no se quedan en ella. Cuando el guerrero haya alcanzado los 20 años, seleccionaremos a los que mejor se hayan desempeñado en los trabajos, el peligro y las ciencias. Entonces, les enseñaremos las ciencias en su conjunto, para que entiendan las relaciones que guardan entre sí. Cuando alcancen los 30 años, a los mejores, que sin ayuda de sus sentidos, con la sola fuerza de la verdad, puedan elevarse al conocimiento del ser, los aplicaremos a la dialéctica por 5 años. Hasta entonces y solo entonces los aplicaremos a ella. Antes es muy riesgoso. Los inmaduros que la aprenden muy temprano solo la usan para contradecirse y desgarrar con el razonamiento a todo aquel que sea su oponente. Después de eso, se les hará descender de nuevo a la caverna, obligándoles a pasar por los empleos militares y por las demás funciones propias de su edad, con el fin de que a nadie cedan en experiencia. Observaremos la firmeza que guardan durante 15 años. Aquellos que a los 50 hayan salido puros de esas pruebas y que se hayan distinguido en las ciencias y en todo su comportamiento, obligándoles a que dirijan el ojo del alma hacia el ser que ilumina las cosas todas, a que contemplen la esencia del bien y a que se sirvan de ella después de modelo para regular sus costumbres, las del Estado y las de cada ciudadano, les haremos ocuparse casi siempre del estudio de la filosofía, pero cargando, cuando les sea su turno, con el peso de la autoridad y de la administración de los asuntos, con la sola mira del bien público. Entonces, después de haber trabajado sin tregua en formar y dejar el Estado sucesores dignos de sustituirles, podrán pasar de esta vida a las islas afortunadas que tanto desean. Que no se piense que he hablado solo de los hombres.
sino también de las mujeres, siempre que estén dotadas de la conveniente aptitud para el Estado.